Buenos días, profesor y compañeros. Junto a Ignacia Vázquez y que les habla Mireille Muñoz, vamos a presentar sobre el nervio trigémino. Estructura y función. Bueno, el nervio trigémino, o también llamado quinto par craneal, es un nervio mixto y lo podemos encontrar en la imagen en un color celeste. Es el principal nervio sensitivo de la cara, aunque también cumple una función motora y vegetativa. Este nervio nace en el tronco encéfalo, originándose en la parte media del ganglio trigeminal. Recorre la pared lateral del seno cavernoso, cruza la fosa craneal media y sale de ella por el foramen redondo. Y desde ahí se divide en 3 ramas: oftálmica, que es B1, maxilar, que es B2, y mandibular, que es B3. Como se ha mencionado anteriormente, la función principal de este nervio es transmitir información sensorial, incluyendo el dolor, el tacto y la temperatura. Y además controla los músculos de la masticación. Sumando al séptimo par, también es responsable del reflejo corneal. Bueno, toda esta información es transmitida por el núcleo principal del trigémino y los núcleos del tálamo, ya que es el encargado de la mayor parte de la transmisión de la información que se origina en los receptores. Territorios como el ángulo mandibular, parte de la región del tercer molar inferior, la oreja, la faringe y otros alejados como la región de la nuca o la dura madre de la fosa craneal posterior, en donde no reciben inervación del nervio trigémino. Participan en ello otros nervios craneales, como el nervio facial, glosofaringeo, vago y los primeros nervios espinales cervicales. Por lo tanto, el nervio trigémino es el principal nervio sensitivo de la cabeza a nivel periférico, mientras que el sistema trigeminal es el único que conduce e integra estas sensaciones en el sistema nervioso central. Esta convergencia neuroanatómica, sumando a la proyección desde los territorios viscerales y somáticos, tiene implicancias clínicas. Su comprensión permite el abordaje sistemático de los cuadros que se presentan con alteraciones de la sensibilidad y de la función en el territorio oral y maxilofacial. Y como dijimos anteriormente, el quinto nervio craneal es un nervio mixto cuyo origen aparente se realiza por medio de 2 raíces. En la porción anterolateral del puente, en la unión de este con los pedúnculos cerebrales medios, una raíz sensitiva de mayor tamaño y de ubicación lateral, y una raíz motora de pequeño tamaño y de ubicación medial. Desde su origen, ambas raíces se dirigen a la incisura trigeminal, donde la raíz sensitiva se expande para formar el ganglio trigeminal. Este ganglio se encuentra en una cavidad formada por un desdoblamiento de la dura madre denominada cavidad trigeminal, a la cual adhiere por su cara superior. La raíz motora no forma parte del ganglio desde su origen aparente, acompaña a la raíz sensitiva desde medial, pero en su trayecto por la fosa craneal posterior la cruza inferiormente hasta ubicarse por lateral a nivel de la cavidad trigeminal. Y por último, la raíz motora se incorpora completamente a la tercera división del nervio, llamada nervio mandibular o B3, al cual le aporta el componente motor. Neuroanatomía. El nervio trigémino se distribuye periféricamente constituyendo sus divisiones como B1, B2 y B3, cuyo trayecto, relaciones colaterales y terminales se estudian en la anatomía macroscópica. Son estas colaterales y terminales las que encontramos en los territorios orales y maxilofaciales y las cuales bloqueamos en los procedimientos anestésicos. Los ramos sensitivos del trigémino que se distribuyen periféricamente están constituidos por axones periféricos de neuronas pseudo-unipolares cuyos cuerpos se encuentran en el ganglio trigeminal. Dichos axones tendrán características distintas de acuerdo con la modalidad sensitiva que conduzcan. A partir del ganglio, las neuronas pseudopolares originan prolongaciones centrales en el conjunto, constituyen a la raíz sensitiva del trigémino
Y estas fibras que van desde el ganglio al origen aparente del nervio trigémino y sufren una rotación medial y esa rotación determina en el punto de ingreso. Tenemos las fibras de división oftálmica que se ubican en una posición inferolateral. Tenemos las fibras de división maxilar que se ubican en una posición intermedia y por último tenemos las fibras de la división mandibular que se ubican en una posición superomedial. Vías trigeminales ascendentes. Bueno, una vez que las neuronas se han proyectado al núcleo sensitivo principal y al núcleo espinal del trigémino, van a constituir dos sistemas paralelos, los cuales no hacen más que conservar la segmentación principal que tenían y reproducir los sistemas homólogos provenientes de la médula espinal. Tenemos la vía lemnisco-trigeminal y la vía trigémino-talámica dorsal. En la primera, las fibras de tacto y presión que se habían proyectado a la porción anterior del núcleo sensitivo principal y a la porción oral del núcleo espinal del trigémino van a ascender contralateralmente como segundas neuronas, adyacentes al lemnisco medial y cruzándose a nivel del segmento dorsolateral del puente con el nombre de lemnisco trigeminal. Una pequeña parte de las fibras que sinaptan en la porción posterior del núcleo sensitivo principal se comporta de manera diferente, originando una vía trigémino-talámica dorsal que es ipsilateral. Ambas vías llegarán al núcleo ventroposterior del tálamo y de este lugar se proyectarán a la corteza somatosensorial primaria en la mitad inferior de esa corteza, en donde está representada la cara. Luego tenemos la información de tipo termoalgésica y de tacto no discriminativo que sinapta en las láminas de la sustancia gelatinosa del núcleo espinal del trigémino a todo lo largo de sus tres porciones, mientras que la información táctil no discriminativa sinapta en las porciones magnocelulares de este mismo núcleo. Y luego en conjunto se cruzan a todo lo largo del núcleo, por lo tanto, si este núcleo se extiende desde el puente hasta el segundo nivel cervical, a todo este nivel existiría decusación de estas fibras. Luego pueden representarse en tres opciones. Una que decusan se ubican por ventromedial al pedúnculo cerebral lateral al tracto espinotalámico y ascienden por el nombre de fascículo trigémino-talámico, vía que se va a proyectar principalmente al núcleo ventroposterior medial del tálamo. Otra parte irá emitiendo colaterales a la sustancia reticular a medida que va atravesando el segmento del bulbo, del puente y del mesencéfalo. Esta derivación hacia la sustancia reticular constituye a la denominada vía trigémino-reticular, cuya función principal es realizar una activación difusa de la sustancia reticular y la participación en reflejos orales que incorporan a la musculatura facial. Otro pequeño contingente de las fibras se proyectará a los núcleos talámicos intralaminares y de ahí a la corteza insular anterior, corteza que se entrega al componente afectivo y dorso trigeminal. Como un dato de interés clínico, la activación de la sustancia reticular por los colaterales de la vía trigémino-talámica origina estados de alerta, lo que, por ejemplo, explica por qué un paciente se despierta en la noche por el dolor dental. En relación a la división de las ramas del nervio trigémino, B1 o rama oftálmica es el principal responsable de la inervación del cuero cabelludo, de la frente, del párpado superior, de la córnea, la nariz, la mucosa nasal, los senos frontales y parte de las meninges. También tiene fibras nerviosas que son responsables de la dilatación de la pupila y luego se divide en tres ramas que penetran en la órbita por la hendidura esfenoidal. La rama maxilar o E2, que también es una rama sensorial, inerva el tercio medio de la cara y la arcada dentaria superior, como el párpado inferior, la mejilla, la nariz, labio superior, dientes superiores, mucosa nasal, paladar, techo de la faringe y senos maxilares etmoidal y esfenoidales. Discurre por el suelo de la órbita, atravesando la fosa pterigo-palatina y el agujero redondo mayor. Por último, B3 o rama mandibular es la única rama que tiene componentes sensoriales y motores a la vez. A nivel motor, inerva los músculos de la masticación, como el massétero, el temporal, pterigoideo interno-externo, tensor del velo del paladar, del tímpano, músculos del suelo de la boca como los miloioideos y el vientre anterior del digástrico. Y su rama sensorial inerva el tercio medio inferior de la cara y la arcada dentaria inferior, como el labio inferior, dientes inferiores, barbilla, dolor y temperatura de la boca.
La neuralgia del trigémino, anteriormente denominada tic doloroso, es el trastorno relacionado más a menudo con el nervio trigémino. Se caracteriza por un cuadro de dolor facial intenso e intermitente y se observa en adultos de edad media y avanzada, generalmente, siendo más frecuente en mujeres. Su causa es desconocida, pero se considera que puede ser secundaria a la presencia de un vaso sanguíneo que comprima el nervio trigémino en su zona de salida desde el tronco encéfalo. Y también se puede asociar a trastornos como la esclerosis múltiple u otras enfermedades que alteren a la vaina de mielina que rodea algunos nervios. El dolor que tiene lugar en la neuralgia del trigémino puede aparecer espontáneamente o puede estar desencadenado por el contacto con una zona específica, principalmente en la cara, en los labios o en la lengua. Algunas actividades como el cepillado de dientes o la masticación pueden desencadenar un episodio de neuralgia del trigémino, donde el paciente puede sentir ráfagas repetitivas y frecuentes de carácter fulgurante en cualquier parte de la porción inferior de la cara, generalmente en la zona de la mejilla más cercana hacia la nariz o hacia la mandíbula. Generalmente esto afecta solo uno de los dos lados de la cara y el dolor puede tener una duración de hasta 2 minutos, reincidiendo varias veces al día. Los episodios pueden llegar a durar de días a meses. Para evaluar de manera correcta la porción sensitiva y motora del nervio trigémino, se realizan diversas pruebas que les presentaremos a continuación. El examen sensorial se realiza con una pelotita de algodón que se pasa por el rostro del usuario de manera bilateral en la porción superior, media e inferior del rostro, pidiéndole al usuario que nos dé información respecto a cómo siente el estímulo y si lo siente con la misma intensidad en ambos lados de la cara. El reflejo corneal, que es la prueba más sensible para evaluar la función trigeminal sensitiva, se basa en el reflejo de parpadeo bilateral e involuntario de los párpados por estimulación táctil. Si el paciente pestañea con ambos ojos, se considera una respuesta normal. Si hay lesión en el oftálmico, no se observará ninguna reacción en absoluto. Y por último, en el examen motor se testean los músculos de la masticación, principalmente el temporal y los masíteros. Este test se realiza palpando el masítero y el temporal mientras el paciente aprieta los dientes con mayor intensidad, permitiéndonos evaluar la masa muscular. Yamiyaray, vamos a realizar una prueba de sensibilidad de tu nervio trigémino. Para eso voy a pasar una pelotita de algodón por partes de tu cara y tú me tienes que comentar si lo sientes y también si lo sientes en ambos lados por igual. Ya. ¿Entendido? Entendido. Ya. ¿Sientes esto? Sí. ¿Y acá? También. ¿Igual? Sí, igual. ¿Sientes acá? Sí. ¿Y acá? Sí. ¿Igual? Sí. ¿Con la misma intensidad? Sí. ¿Acá? Sí. ¿Acá? Sí. ¿También con la misma intensidad? Sí, con la misma intensidad. Ok. Ahora vamos a realizar una segunda prueba que es para visualizar tu reflejo corneal. Ya. Para eso voy a necesitar que observes hacia arriba, sin mover la cabeza, solo los ojos. Listo. Y ahora último, voy a realizar una palpación de tu musculatura. Para eso necesito que imites este movimiento. Apretar los dientes. Ahora, aprieta los dientes, relaja, aprieta los dientes, relaja, aprieta los dientes, relaja. Muy bien, Miara, y con eso concluimos la evaluación de tu par trigémino. Muchas gracias.